¿Ven la ignorancia a dónde nos lleva? Y nos lleva a esas expresiones que decimos, ¿por qué a mí? U otras más así como heroicas. Me hubiera pasado a mí. Él es tan bueno, no hay uno solo bueno. Y lo que estamos viendo es que, de hecho, si se aplicara totalmente la justicia de Dios, todos tendríamos que estar destituidos. Hay un decreto que se hizo al inicio de la creación y que lo hizo Dios. ¿Se acuerdan? Si pecas, de cierto morirás. ¿Quién lo dijo? Dios. Ahora, es un decreto que Él hizo. El que peque, muera irremisiblemente. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Hemos pecado y pecado y pecado y no hemos muerto. A lo que se refiere ahí es que estás muerto en una condición, es decir, alejado de Dios. Pero la paga del pecado sigue siendo por decreto muerte. Así que por eso es que aparece nuestro Salvador. ¿De qué nos salva? De ese merecido castigo. Entonces, conocer a Dios nos hace pensar hoy que todo lo que tengo es inmerecido, que lo único inmerecido es mi bien, y eso hace una diferencia. Si yo pienso que no merezco lo que me está pasando, la enfermedad que tengo, el marido que tengo, los problemas que tengo, si yo creo que eso es lo que no merezco, yo no conozco a Dios. Pero cuando yo entiendo que lo que no merezco es tanto bien y tanta misericordia, entonces mi vida vive en gratitud a Dios. ¿Entendimos acá? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que escribimos para poder comentarlo, para poder pasar a los siguientes entendidos, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién lee bien? Así que diga, pues yo me le echo. No, tú ni lo traes, Gabriel. Cari. No. Ok, Dani. Ok, lee el primero y el segundo párrafo, por favor, de la lección 2. Donde dice la ira de Dios. Para muchos, dice así. Ajá. Voy a empezar y cuando la encuentres me avisas. Para muchos, Dios es un ser bonachón, ¿sí o no? Que no es capaz de airarse y que todo lo perdona y cierra sus ojos ante lo desagradable. Aprieta un poquito los labios y los puños, pero nada más. Que en cuestión de minutos o de horas puede olvidar todo como si nada hubiera pasado. ¿Habrá gente que crea que Dios es así? Sí. Hay gente que cree que Dios perdona todo. Ay, Dios no se enoja, Dios es bueno. Es que tenemos un concepto de bueno. Dice entonces, como una mamá condescendiente que olvida la ofensa y todo vuelve a la normalidad hasta el próximo evento. Para muchos Dios puede enojarse y hasta castigar, pero con algunas muestras de arrepentimiento o una u otro sacrificio que conlleve cierto dolor, Dios se conmueve y perdona, olvida y hasta premia a los bien portados. Fíjense bien, Dios puede premiar a los bien portados y de hecho lo hace. Le gusta la obediencia. Dios ama la obediencia y premia, sí premia. ¿Puede hacerlo? Es Dios. Él puede hacerlo. Pero lo que no nos gusta en Él es que castigue la desobediencia. Y es ahí donde le quitamos justicia. Que Dios te dé, porque qué barbaridad, qué entrega, qué devoción, qué bien lo estás haciendo, mira cómo te ha bendecido. Wow, sí, ese es Dios, ese es el Dios que yo quiero. Pero que Dios apriete un poquito, discipline nuestros pasos, nos prive de ciertas cosas, ahí es donde no entendemos al Dios que puede tener la justicia en sus manos y decir, hasta aquí llegaste. Ahora recuerden que es lento para la ira. Eso nos debe quedar claro, porque de no ser así ya hubiéramos sido destruidos. La única injusticia en la que estamos todos parados es que nos vaya bien. Cuando tengas ganas de hablar de algo injusto, di: lo único injusto en mi vida es que me vaya bien, porque tengo lo que no merezco. Ahora, ¿quién lo obtuvo? Cristo.
Cuando estábamos en la religión, los que estuvimos en el catolicismo, la forma de hacer que Dios nos perdonara era imprimiéndonos dolor. Era una forma de hacer que ese Dios se conmoviera y yo poderle mostrar mi arrepentimiento a través de ¿qué? De dolerme, de lastimarme. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando tú imprimes dolor a tu vida para provocar dolor en Dios, lo único que estás haciendo es causarle más ira. Cada vez que yo piense que un sacrificio personal va a lograr algo con Dios, le produce ira. El único sacrificio que Dios puede ver como santo es el de Cristo. Y les pusimos un ejemplo ahí de una persona indigente. Una persona indigente y pasa junto a una mesa de restaurante muy fino, con mantel limpio, con todo limpio, y este indigente pasa y lo tira todo. Y en un acto de querer resarcir el daño, se para y empieza con sus manos ¿qué? Sucias a poner el orden a lo que está limpio. Eso es lo que hacemos cuando queremos por nuestros métodos y medios hacer que Dios nos perdone. Nuestras manos sucias, nuestra vida de pecado sin Cristo no puede limpiar nada, no puede llevar nada a la limpieza porque estamos sucios. Entonces, aún mi esfuerzo más alto, el de ese hombre de recogerlo todo, de acomodarlo todo, cada vez que más lo acomoda, ¿qué más hace? Más lo ensucia. Hablaba con unas personas hace unos días, creo que también con alguien acá, sobre que la gente hoy quiere liberación. Y es que atribuyen que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, se acordarán, Él liberaba a los demonios y tal, ¿no? Y sanaba enfermos. Entonces hay congregaciones que hacen convocatorias para el día de la sanidad, el día de la libertad, el día en que salen demonios, atribuyendo que Cristo lo hizo. El problema de esa doctrina, hermanos, es que Cristo, después de que estuvo y pisó la tierra, fue a la cruz. Nosotros somos después de la cruz. Estamos, y en esa cruz se pagó todo. Pero ahí se invirtieron las cosas. Cuando el Señor Jesús caminó por la tierra, Él pasaba y le decía a alguien: ¿quieres ser sano? Quiero, sé sano. Pasaban y quitaban demonios y Él lo hacía. Cuando Él sube a la cruz y está crucificado y está el sacrificio puesto, desde ahí Él dice: el que quiera, venga. Y ese es un acto donde nosotros, motivados por ese sacrificio, fuimos acercados a la cruz y confesamos nuestros pecados y fuimos perdonados. Por eso es que el cristiano no necesita liberación tras liberación, ni liberación y sanidades. Nosotros tenemos en esa cruz un pacto eterno para nosotros, para vivir bajo la cobertura de la gracia. Y que la ira de Dios, porque ¿qué se peleó ahí? La ira, y lo voy a decir bien, la justa ira de Dios, así se debe decir. La justa ira de Dios se exhibió porque su sangre, su cuerpo era el único limpio, la única sangre limpia que podía limpiar a los que estábamos sucios. ¿Ok? Entonces, la justa ira de Dios, si nosotros no partimos de conocer a Dios desde su ira, no vamos a entender su amor. ¿Estamos? De hecho, la ira de Dios no se usa, o no es muy común usarla para evangelizar. ¿Con qué atributo evangelizamos? Con el amor y con la misericordia. ¿Y está mal? No. Pero yo no voy a entender el amor si yo no entiendo la ira. Yo no le puedo decir a alguien: oye, ven, Iván, te han perdonado. ¿El qué va a preguntar? Y lo peor, puede hasta decir si yo soy bueno. Y puede incluso él airarse. ¿Han visto gente que se aira cuando le dices: oye, Dios quiere perdonarte? ¿A mí de qué? Y es el momento en que le sacas el tapón a alguien y se cree bueno.
Y entonces le dices, mira, tú tienes todo lo que gozas, misericordia, Dios no ha caído sobre ti, no te ha pagado conforme a tus pecados porque Dios es bueno. ¿Y sabes qué contesta la gente? Yo me he esforzado. Y lo más común, yo no he matado a nadie. Y no es no conocer que la ira de Dios es sobre todo hombre que ha despreciado sus mandamientos. ¿De acuerdo? Ok. Pásate al siguiente párrafo, Dani, ¿ya lo encontraste? Ok. Estas ideas de Dios. Yo voy. ¿O sí, ya? Estas ideas de Dios, como ya hemos comentado, no surgen del conocimiento, sino de la ignorancia de Él. Con la suma de deseos personales que le imponen a Dios eso que queremos que sea para que nosotros hagamos de Él un Dios con derecho a enojarse, sí, pero con la obligación de perdonar. Ojo, Dios no estaba obligado a perdonarnos, ¿ok? No tenía la obligación, y hasta sentirse contento por nuestras buenas obras y hasta premiarlas. Hermanos, Él no está obligado. Cuando hablamos de que sus misericordias son nuevas cada mañana, Él no está obligado a tener misericordia de nosotros. Por eso las pedimos, que su misericordia nos cubra. Por otro lado, todavía no llegaremos a ese estudio, pero solo para empezar y razonar juntos, pensemos, si esto fuera verdad, no se hubiera hecho necesario la cruz. Es decir, si yo pudiera hacer algo para que Dios me perdonara, nunca hubiera sido necesario que Cristo fuera a la cruz. Quiero dejarles un pensamiento ahorita, y si puedes escríbelo, medítalo. Estoy tratando de ganar aprecio con Dios con lo que hago. Cualquier cosa. Por favor, háganse esa pregunta por la tarde, por la noche, en sus oraciones, pero sean sinceros en responder. Estoy tratando, voy a decirlo de otra manera, de ganar el favor de Dios con algo que estoy haciendo. Lo que sea. Puede ser muy sutil, hasta venir a la iglesia. Puede ser que estoy viniendo pues para que Dios no se enoje, o para que viniendo yo tenga capacidad o derecho para pedir que me dé algo. ¿Se acuerdan cuando orábamos así? Dios, yo te he servido, yo te he dado mi vida. Esa es una forma de no conocer a Dios. Esa es una forma, hermanos, literalmente de bajar a Cristo de la cruz y decir, mira, bájate tú, por mí no te preocupes. Yo tengo méritos personales con los que Dios tendrá que estar complacido. Pienso en tantos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Abigail, que tenía un esposo feo, un esposo hostil. ¿Tú crees que ella no estaba tentada en algún momento a pensar que resistir a ese esposo le estaba costando un merecimiento con Dios? Hermanos, nos puede estar pasando. Puede ser que estés haciendo, que estés aguantando algo, que estés resistiendo algo, pero no porque sepas que Dios es bueno contigo y que tiene derecho a hacer lo que quiera contigo, sino que tú estés pensando, a ver si ahora con esta sí gano algo con Dios y me da lo que necesito, lo que quiero. Y eso es vivir en una vida de sacrificio personal y no es válida. Así que anótenlo y dense a esa tarea. Voy a contestar si estoy haciendo algo solo para agradar. No para agradar a Dios, para ganar algo de parte de Dios, ¿ok? Ok, vamos al entendido 1. Vamos al entendido 1 de esta clase. Dios no es como nosotros, ni siquiera en sus pensamientos. Todos nosotros estamos tentados a creer que Dios se parece a mí. ¿Cómo decirlo? Cuando no conozco a Dios, lo voy a explicar con lo que yo puedo explicarlo. Si a mí algo me hace enojar o me saca el tapón, voy a pensar que eso le hace lo mismo a Dios. Si yo veo en alguien bondad y ¿sabes qué? No lo hizo de mala fe, estoy creyendo que yo soy más buena que Dios. Hermanos, por favor, no olvidemos, dice el Señor,
mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú ves bueno a alguien que Dios no ve bueno. Por ejemplo, hay una idolatría escondida, discreta en el mundo por las mamás. Cuando tú oyes que una mamá está haciendo cositas malas, como diría Pedro Infante, que se está portando mal, que está haciendo feíta, si tú quieres aconsejar a alguien, le dices, ¿cómo crees si es tu mamá? Como si el término mamá de entrada ya nos pusiera así como por arriba de toda, ya así, ay, estamos volando con alitas de angelito. Oye, te pisó el callo, te ofendió, te está maltratando. ¿Cómo crees es mi mamá? Esos conceptos que idealizamos ciertas imágenes, ciertas personas, no las tienes que colgar. Es la imagen de tu mamá o de tu papá. Esa manera de idolatrar y de considerar inmaculada su conducta niega lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Cuando yo digo, no, es que mi mamá es buena. ¿Qué dice Dios? No hay ninguno bueno. Cuando mi pensamiento no está aliado al de Dios, ¿cuál es el que está equivocado? El mío. ¿Podrían quedarse con esto hoy? Dios no es como yo. A veces Dios está disciplinando a alguien. ¿Estamos? Lo está disciplinando, a lo mejor con cierta escasez, con ciertas molestias. Nunca nos atrevamos a decir, manita, esto es injusto que te esté pasando. O pensar que Dios te lo quitó, pero yo te lo doy. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Tenemos que confiar en todo tiempo que lo que sea que estemos pasando o alguien que amamos esté pasando, eso es justo a los ojos del Dios, justo, y tenemos que dejar que Dios obre con esa persona, porque obrando en justicia la está amando, lo está amando. Cuando, por ejemplo, como padres, si el papá disciplina al hijo, pues las mamás nos sentimos muy mal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar que esa puerta siga cerrada hasta que el padre determine, porque asumimos que ese papá lo ama con la misma intensidad o más que yo. Entonces, cuando Dios esté disciplinando la vida de alguien que amamos, nunca pienses que tú lo amas más o que tú no hubieras hecho eso. ¿Cómo Dios permitió esto? Cuidado, eso atenta y eso hace creer que yo me parezco a Dios. O peor, que yo puedo pensar mejor que Dios. ¿Tienes por ahí el siguiente párrafo después de este entendido? No te abrió. Ok. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Creo, hermanos, que es un versículo que tengo que volver a repensar y volver a cuestionarme en qué momentos yo estoy creyendo que puedo pensar las cosas mejor que Dios, o que tengo mejores ideas que Dios respecto de algo. Dios es más alto, más grande y más sorprendente que cualquier idea que yo pueda generar o acerca de Él. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, a mí me ha pasado, que tú le dices, bueno, Dios puede airarse. ¿Cómo crees? Dios no puede. Y sentimos el deseo de defender a Dios. ¿Cómo les explico, hermanos? Dios no necesita que lo defendamos. Dios es Dios, Él es el que es y va a manifestar lo que tenga que ser, lo creas o no, no necesitamos defender. Si alguno de ustedes se la ha pasado peleando con alguien defendiendo a Dios, hoy Dios nos dice, tranquilo, no necesito que me defiendas, no necesito abogado. Tú eres el que necesita abogado y te lo di en Cristo Jesús. Amén. Hay otra cosa importante, es la lógica. Y aquí quiero explicárselos de una manera práctica. Nosotros
hacemos las historias de nuestra vida, paso A, B, C, D, lo hacemos como en secuencia. Mira, va a pasar esto, pero luego Dios seguro que va a hacer esto. No, pero mira, después de esto Dios te va a restituir. Y empezamos a pensar lógicamente. O como lo hicieron, y esto se los dejo de tarea, que lean toda esta semana a Job. Quiero que puedan comprender esta parte de cómo el pensamiento lógico puede romper mi fe. La fe no es lógica. Yo no tengo que tener una idea de qué fue lo que pasó para que sea que pasó. Oye, fíjate que me pasó esto, algo fuerte, lo que sea que nos haya pasado. Y a poco no nos sentamos todos a meditar y decir, mira, amante, esto pasó por esto. Debe ser que, y empezamos a ¿qué? A armar pensamientos lógicos. Eso fue lo que hicieron los amigos de Job con él. Con Dios no se razona. Y lo van a ver en Job. Muchas veces dicen, vamos a razonar, Job. Y Job le decía a sus amigos, vamos a razonar, a ver, voy a poner a Dios aquí asentado para que nos explique. Con Dios no se razona. Él no da explicaciones. No tiene que embonar en tu lógica. Pero ¿por qué le pasó esto a esta persona? ¿Pero por qué si todo iba así? No hay lógica en Dios. Por eso estamos enfatizando, sus pensamientos no son mis pensamientos. A Dios no se le entiende, a Dios se le conoce. ¿Tuvieron algún familiar, algún tío, papá o algo que lo conocías perfectamente y su razonamiento no era lógico? Ahora, no es un Dios del que no sepamos qué esperar, tampoco. No es un Dios que diga, pues a ver con qué nos sale hoy. No, eso no, nos queda a nosotros. Los impredecibles somos nosotros, que por cierto una persona impredecible qué difícil es. Una persona que no sabes a qué le tiras con ellos. Es mucho mejor una persona que dices, se va a enojar, pero sabes lo que va a pasar, que alguien que dices, pues quién sabe hoy cómo lo tome. Con la misma lo toma como si nada. No, eso es impredecible. Dios no es impredecible, nada más no es lógico. Él es soberano. Pero cuando Dios dice esto me enoja, esto le va a enojar en mí, en Aranza, en Dani, en quien sea, y le va a enojar hoy y siempre. ¿Él tiene el derecho de pelear contra el pecado? Sí. Él tiene el derecho de pegar contra el pecado todo lo que quiera y contra quien sea. No, pero pues con esa persona no, porque esa persona, no, hermanos, no usemos la lógica con Dios, ¿de acuerdo? Eso es peligroso. Porque cuando aplicamos la lógica, y algunos de nosotros somos muy lógicos o muy racionales, ¿qué crees que hacemos, Iván? Voy a apelar más a mi sentido común que a Dios y dejo de creer en la palabra y dejo de ir a la palabra porque y eso, cuidado, hermanas, hermanos, los que nos creemos consejeros. Ya pasaremos, y si Dios nos lo permite en algún momento, todos estudiaremos algo muy serio sobre la consejería. Pero lo peligroso de la consejería que no conoce a Dios es aconsejar con lógica. Y que te sientes con alguien, aún como mamá, como hermano, como tío, y te sientes con alguien a echarle cabeza a Dios. No, a Dios se le pone entendimiento y se le pone fe. Y porque la lógica lo único que va a hacer con nosotros y los razonamientos es llevarnos a un pensamiento humanista. ¿Y a dónde creen que nos va a llevar? Ayer lo platicábamos con los hermanos, a la victimización. Porque si yo me voy a la lógica y mi corazón, que es engañoso, me va a decir que yo soy buena, como soy buena me va a decir que esto no lo merezco, me lleva a la victimización y vamos profundo, profundo, profundo. Y vamos a dudar de Dios y vamos a distorsionar la imagen de Dios porque me hice la imagen que yo quería que hiciera. Y eso nos puede poner en peligro. Ni la lógica ni el sentido común serán una buena carretera por la cual circular. Si queremos conocer al Dios vivo, Él no es predecible. ¿Ok? No es alguien que deduzcas, que intuyas, o alguien que sumas, mira, esto hizo con tal, esto va. Por eso cuando leemos las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nunca pienses que tiene que ser así para ti. ¿Cuántos no han cobrado y traen el cheque en la mano de las bendiciones que le vinieron a Job?
después de sus padecimientos? Muchos. Bueno, Job sufrió un chorro, le quitaron todo, pero un día Dios, y así andamos con el cheque en la mano de estoy esperando las promesas que le diste a Job. Eso sería un Dios ¿qué? Predecible, de catálogo. No, Él piensa. Por eso está vivo, hermanos. Y debemos tener gozo, está vivo. No es un Dios al que conozco en un cuadrito, sé cómo se mueve. No, el que está en el cuadrito soy yo. Él está fuera del cuadro. Y eso es hermoso. Va a tratar contigo, Brenda, de una manera distinta que conmigo. Gloria a su nombre. Amén. A mí me llena de alegría, está vivo. Los argumentos no son los que yo vaya a levantar, son los que Él levante. La defensa es la que Él levante por mí, el amor porque Él levante. No lo tengo que ganar, ni explicar, ni ganar. Él es Dios y Él es así. Por eso es que ningún hombre puede llegar al conocimiento de Dios solo porque se esfuerce. Ayer platicábamos con el hermano Gabriel Saldívar y aquí viene el punto, porque decíamos que muchos hombres y aún nosotros como cristianos a veces hemos todavía creído que se conoce a Dios, como dice el dicho popular, cuando tocaron fondo. Ahora que toque fondo, hermanos, hay gente, toda la gente está en el fondo y no conoce a Dios ni lo conocerá. ¿Dónde se conoce a Dios? No se conoce, nada más deja que le vaya un poquitito mal. Ni en la cima ni en el valle. A Dios se le conoce en la locura de la predicación. Cada vez que le has permitido a la palabra de Dios entrar, Él se ha ido revelando como bombitas que van estallando en tu cerebro. Pum, pum, pum. Ese es nuestro Dios. No, es que yo soy bien inteligente. O que tú digas al contrario, es que yo no entiendo nada. No se necesita. Para este conocimiento no se necesita capacidades, IQ, nada. Estas bombitas solitas entran porque es palabra de Dios y es palabra que estalla y atraviesa lo que no te imaginas, estalla y hay un entendimiento de quién es Él. No es que yo leo libros, es que yo leo la Biblia. No dice la palabra que sea a través de la lectura, es a través de lo que oímos. Le estaba platicando a Gretel, ahorita se las presento, pero le dije, tienes que oír. La fe es por el oír, el conocimiento de Dios es por el oír. Lo que sepas que conoces de Dios no vino de tus pruebas, y es que yo he pasado por tantas cosas. No, el conocimiento vino de lo que has escuchado, de quién es Él. No vamos a poder, les decía, conocer a Dios tampoco. Bueno, déjenme, vamos a leer, si me acompañan, a 1 Corintios 1:21, porque quiero que este versículo lo marquen en sus Biblias. Algunos me los estoy brincando por cuestión de tiempo. Ok, 1 Corintios 1:21 dice la palabra de Dios. Pues ya que, pero voy a ir desde el 18 para que comprendan los contextos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? En la palabra. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, subraya eso, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso oímos palabra. Por eso nos reunimos a oír predicación, porque sabemos que es en eso que para el mundo es locura. ¿Cómo? Oyendo eso con la locura de la predicación, Él ha puesto a los sabios al piso. Hermanos, si el conocimiento de Dios fuera por inteligencia o sabiduría, no seríamos nosotros los que estuviéramos aquí. ¿De acuerdo? Él tomó lo vil, lo que no era. Luego entonces,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto lo dijo el Señor Jesús. Todo el entendimiento que tú puedas tener del Padre es a través del Hijo y del Hijo a través del Padre. No hay más. No hay otra fuente de conocimiento. No es que llegado un momento, por ejemplo, hay gente que dice, pues nada más que crezcan tantito mis hijos y que puedan entender. Yo lo llegué a decir, todos lo dije. Pues nada más que vayan entendiendo. ¿Tú sabes que un niño de 3, de 4 años puede ser salvo? Y si fuera cuestión de tiempo, pues a los 18 tendríamos a todos bien convertidos. No es así. Es por la locura de las predicaciones que Dios les ha escogido, es que Dios les da la revelación y ellos pueden entender lo que... me gustó mucho un chiste que vi alguna vez, alguien me lo contó, ¿no? De un niño que va a la escuelita dominical. Nuevo, el niño, era la primera vez. Y a la salida los papás, ¿cómo te fue? ¿De qué te hablaron? Y dice, bueno, pues me hablaron de que pues iba un gran ejército y entonces se pusieron las cosas bien duras y pues los otros ya venían con todo y pues tronaron una bomba y se abrió el mar y entonces pudieron pasar y pusieron unos andamios buenísimos, rapidísimos, así zum, 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 y brincaron y todos salieron con los pies secos. Y los papás así, ¿eso te enseñaron en la escuela dominical? Bueno, no. Pero si te dijera lo que me dijeron, no me creerías. Mejor te cuento algo que sí me vas a creer, ¿no? Si te digo la verdad, no me la crees. Bueno, no vamos a poder conocer a Dios ni en la pasividad. Aquí viene otro punto. Ya les dije que no se puede conocer mediante el entendimiento ni el conocimiento, pero tampoco mediante la pasividad, ni en la contemplación, ni con el razonamiento, ni con el dolor, ni en la abundancia. A Dios se le conoce por el Hijo y al Hijo por el Padre. Sin la predicación de la palabra, ni el estudio, podremos jamás conocerle. Esto que estamos haciendo, hermanos, no es solamente estudiar por estudiar. Estamos estudiando la palabra, que es la que da vida. ¿Ok? Entonces, no es sentadito así de que cruzo mis bracitos, no es en la pasividad, ni tampoco como los más como místicos, ¿no? No es ni en la pasividad, ni en la contemplación, ni en el autoconocimiento, no. A Dios se le conoce por el Hijo y el Hijo a través de la palabra. ¿Eso tiene un problema? No. Así que si crees que a Dios ¿cómo dice la gente? Dios está en todas partes. Sí, pero no lo conocen todas las personas. Él se da a conocer salud. Así que es por eso que la quietud, la pasividad y la ignorancia de su llamado a congregarnos, a leer, a orar, a escuchar, sin eso, hermanitos, estaríamos destinados a nunca conocerle y cada uno tendría su propia idea de Dios, como pasa en el resto del mundo. Ok, vamos a leer por favor Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del 2 al 8 y si traen sus plumas y todo, por eso escogí hoy esta Biblia Reina Valera, porque lo menciona mejor. Vayan marcando todas las veces que habla del conocimiento. ¿Ok? Primera de Pedro 1, del 2 al 8. Dice así: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿a qué me estoy dedicando? ¿A qué voy a invertir mi vida?
a conocerle. Cuando tu trabajo, tu vida, hermano, está invertida, cuando vienes, Pablo, a conocerle, es una vida fructífera. Me preguntaba Erika en la semana, es que a veces no entiendo el sentido de lo que hago. Aquí hay uno, y muy claro. Quiero conocerle. Y como dice la palabra, y el poder de su resurrección. No quiero adivinarle, no quiero inferirlo, no quiero deducirlo, no quiero imaginármelo. A Dios se le conoce. Así que una buena inversión de mi tiempo, el tiempo de mi vida, si fuera toda mi vida invertirla en esto, bien hago en conocerle. ¿Se acuerdan el versículo de Jeremías 9? Que no se gloríe ¿quién? El rico en su riqueza, el fuerte, el valiente en su valentía, el fuerte en su fuerza. ¿En qué nos vamos a gloriar? En conocerle y saber que Él es Dios. ¿Le complace a Él que le conozcas? Sí. Es más, hermanos, eso es en el términos de la vida natural. Cuando un esposo, en una reunión de matrimonios decíamos que el esposo cuando se casa o cuando es novio conoce a su esposa o su futura esposa como una persona tiene conocimiento en la primaria, pero tienes que hacer una maestría en ella. Es decir, el conocimiento de esa persona tiene que ir increciendo, o sea, tienes que ir en aumento. Las parejas, las relaciones se rompen cuando ese conocimiento se interrumpió. Dejamos de conocer a nuestros hijos en las transformaciones de sus épocas. Así Dios quiere que le conozcamos más profundamente y se revela a aquellos que se invierten en conocerle. Si nosotros nos quedamos aquí a nivel del agua, pues ahí quedará, pero a mayor conocimiento, mayor victoria, mayor libertad, mayor entendimiento, mayor todo. Bueno, vamos a pasar al entendido 2, que es que Dios está airado contra el pecado y los que participan de él. Hermanos, esto no es nada nuevo para nosotros, pero viene del entendido que tuvimos la semana pasada, de que decíamos que una de las consecuencias de no conocer a Dios es que minimizamos el pecado. Alguna vez en una reunión de mujeres les comentaba que ¿qué sería más costoso? A ver, todos hemos pasado por ahí. ¿Qué es más costoso? ¿Qué trae más consecuencias? Cuando algo muy chiquito, un problema chiquito lo haces muy grande, todos hemos pasado por ahí, o cuando algo que es muy grande le haces, no te preocupes, no es nada. ¿Qué será más grave? ¿Agrandarlo chiquito o achicarlo grande? Creo que achicarlo grande, porque bueno, si lo chiquito se agranda, pues no pasa nada, sigue siendo chiquito. Pero imagínate que haya un problema serio, por ejemplo de salud, ¿no? Algo importante y que dices no es nada y resultó ser todo. Entonces, algo importante que lo haces pequeño puede traer consecuencias muy graves. Eso pasa con la conducta pecaminosa. No entender el pecado, no enseñárselos a nuestros hijos, no marcarles el punto donde se llama pecado, hermanos, va a traer cosas feas. Porque hacer chiquito algo que es tan grande, sobre todo para Dios, porque ya hablamos de su ira, entonces tenemos un problema con Dios. Porque si para ti algo es importante y Karina no lo aprecia como valioso, por ejemplo, imagínense que para Gabriel la puntualidad o la limpieza o decir la verdad fuera importante y Cari le diga a sus niños, X. Hermanos, yo lo he hecho y pido perdón a Dios. Es que mi papá dice tal cosa y las mamás, es un exagerado. O viceversa. O lo dijo el pastor y decimos, oye, pero es que el pastor dijo que no, esto es pecado. Y no falta el hermanito y la hermanita que es más buena que Dios. Bueno, todo depende, pero tú eres tan hermoso, ¿no? Y nos apapachan y ya se olvidó. Achicar el pecado que tuvo y tiene y puede llevar a Dios a airarse es tener un problema frontal con Dios. Ahora, ¿cómo voy a saber que es pecado? Dice la palabra de Dios que el mismo apóstol Pablo no hubiera sabido que algo era pecado si la palabra no se lo dice. Es la palabra de Dios la que nos va a marcar que es pecado.
Si yo ignoro la palabra, pierdo toda posibilidad de saber encontrar mi propio pecado. Incluso dice el salmista, dice, muéstrame el que me es oculto. Así que, hermanos, segundo entendido importante sobre el conocimiento de Dios, y eso va a ser nuestra oración, que el pecado pese lo que pesa para Dios, que pese para mí. Que me quite esa costumbre de hacerlo más pequeño. Si, hermano, si yo les digo algo, si tú empiezas un caminar con Dios nuevo esta mañana, solamente poniéndote eso como prioridad, no subestimar el pecado y entenderlo, yo te digo algo, cosas importantes van a venir y van a cambiar. Sigue haciendo el pecado a un lado, sigue ignorándolo, sigue dándole el tamaño que a ti te convenga y no te la vas a acabar en problemas. La ira de Dios no va a venir sobre nosotros porque la gracia está extendida en Cristo, pero las consecuencias van a ser garrafales. No creo que tengamos que explicarlo más, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando todo el tiempo mientras se me predica? El peso del pecado. ¿Qué tengo que buscar cuando las cosas se incomodan, empiezan a apretar algo en mi vida? Lo primero que tengo que detectar, como los médicos, te hacen tu primer estudio. Primero vamos a descartar pecado. Amén. Y ya después todo lo demás. Tercer entendido, y el último, ya me voy porque ya me están correteando, es la evidencia del conocimiento de Dios adquirido. Se muestra en que Cristo vive en mí y eso se llama madurez. Como no lo quiero decir rápido porque es un tema importante, lo dejo para la próxima clase. Sigan leyendo. Les dejo leer Job. Y si pueden marcar en su lectura de Job de esta semana todas las veces donde el intelecto quiso entrar en la defensa de Dios o los argumentos. ¿De acuerdo? Y con eso arrancamos el próximo domingo. Señor, gracias por este día, gracias por la palabra, gracias por la enseñanza. Te ruego, mi Señor, que mis hermanos se lleven algo y todos aprendamos y queramos cada día conocerte más que cualquier otra cosa en la vida, que queramos conocerte y el poder de tu resurrección. Muchas gracias por este día y que este culto siga siendo